Sé bienvenido una vez más a este tu noticiero NotiBiblia. Como siempre, las mejores noticias, siempre frescas, siempre verdad y hasta la comodidad de tu hogar. Hoy tendremos un repaso sobre las últimas clases que tuvimos sobre la serie del tabernáculo. Aprendimos mucho, ¿no fue así? El tabernáculo fue el lugar donde Dios estaría habitando en medio de su pueblo, Israel, en el desierto. Fue un tipo o una presentación de alguien que vendría años más tarde, el Señor Jesús. Dios dejó muchas enseñanzas en cada color, material, cantidad y objetos, ritos que se llevarían a cabo en el tabernáculo. Todo esto apuntaba al Señor Jesús. Dios ya no habita en tabernáculos en medio de su pueblo, pues el Señor Jesús es lo perfecto. Ahora Dios vive en cada persona, hombre o mujer, niño o niña, que ha creído en el Señor Jesús como su Salvador y le convierte en un sacerdote que puede acercarse a la presencia de Dios en todo momento y serle útil a Dios. Así es que antes de comenzar, ¿te parece si hacemos oración? Vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios, por todas estas lecciones que nos has permitido poder conocerte más al Señor Jesús, al Espíritu Santo, a través del tabernáculo. Gracias Dios por esto y permite que en este día todas estas enseñanzas puedan quedar firmemente grabadas dentro de nuestro corazón. Gracias Señor por esto, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a repetir nuestro versículo lema que hemos estado aprendiendo y repitiendo, el cual nos ha servido para conocer más al Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote. Pero hoy será diferente. Verás el versículo en pantalla y tendrás que decir las palabras que no estén en pantalla. Por cada una de ellas que digas correctamente tendrás 5 puntos. Ten listo dónde llevar tu puntuación para que puedas compartirla con nosotros al final. Muy bien, dice así, Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto de lo que venimos diciendo es que tenemos tal, el cual se sentó a la diestra del trono en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Te daremos un tiempo y si es necesario puedes ponerle pausa a este video a ver si puedes recordar qué palabras son. Dicho esto, vamos a poner en pantalla las palabras correctas y vamos a repetir juntos el versículo. Dice así, Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Si respondiste correctamente a estas palabras, tienes 5 puntos por cada respuesta correcta. En total, tienes 20 puntos. Pareciera que el tabernáculo pasó de moda y que no podemos seguir aprendiendo de todo ello. Pero seguramente te habrás dado cuenta que no es así. Para ello, vamos con Yurak y su informe en lo último de moda. Gracias, Nehemías. Es verdad todo esto. La moda siempre está cambiando y con cada estación del año se ven cambios en la ropa y en la forma en que se usan. Para esta temporada de la recta final del año, los expertos en moda y diseño afirman que estaremos viendo los siguientes colores, desde el azul clásico, pasando por el borgoña hasta el verde militar oliva. En la ropa, los siguientes, cuero y piel, bordado de punto y algo que llevar en el cuello como una corbata o cadenas. Esto nos hace recordar los colores y materiales que vimos en las 2 clases sobre las cortinas, las tablas del tabernáculo y el velo. Te haremos unas preguntas y por cada una podrás sumar 10 puntos. ¿Estás listo? Número 1. El tabernáculo estaba cubierto por 4 cortinas, cada una hecha de un material diferente. ¿Recuerdas los 4 materiales o colores de que estaba hecha la primera cortina? Tienes 10 segundos. La primera cortina estaba hecha de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Si respondiste esto,
Tienes 10 puntos. La segunda cortina era de pelo de cabra, la tercera era de pieles de carnero y la cuarta de pieles de tejón. Muy bien, vamos con la número 2. La cortina que se podía ver desde fuera no era atractiva, pero la del interior era muy hermosa. ¿Qué nos muestra esto del Señor Jesús? Tienes 10 segundos. Que el Señor Jesús fue y sigue siendo menospreciado por muchos. Pero para los que creemos en Él, Él es hermoso. Si Jesús te ha salvado de tus pecados, alábalo y dale gracias por morir por ti. Vamos con la tercera pregunta. Completa el versículo que memorizamos esa clase. Está en Filipenses 1:6. ¿Recuerdas? Estando persuadido de esto, que el que en vosotros la buena obra, hasta el día de Jesucristo. Tienes 10 segundos. Bien, pondremos las palabras que faltan en pantalla y lo repetiremos juntos, ¿te parece? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Estuvo fácil, ¿verdad? Vamos con la número 4. Dentro del tabernáculo había 2 lugares que eran divididos por otra cortina que tenía los mismos materiales que la primera. Pero no se llamaba cortina, sino velo. ¿Cómo se llamaban estos 2 lugares? Tienes 10 segundos. Bien, estos lugares eran conocidos como lugar santo, donde el sumo sacerdote podía entrar cada día, y el lugar santísimo, al que solo podía entrar una vez al año. Vamos con la número 5. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en 2 de arriba a abajo. ¿Por qué fue necesario que esto sucediera? Tienes 10 segundos. La respuesta es, porque el Señor Jesús quitó la separación que el pecado hacía entre nosotros y Dios y nos mostró el camino al Padre. Cualquier respuesta con esta verdad es válida para que tú puedas sumar 10 puntos. Si Jesús te ha dado vida eterna, acércate hasta la presencia de Dios con toda confianza. Vamos con la número 6. Completa el versículo que memorizamos en esa clase. Se encuentra en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy Él y la vida. Nadie viene al sino por mí. Tienes 10 segundos. Lo mismo haremos que anteriormente hicimos. Pondremos las palabras que faltan en la pantalla y lo repetiremos juntos. ¿Vamos? Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. En el tabernáculo no había tendencias de moda ni estilos que cambiaran con los años, porque todo apuntaba al Señor Jesús, quien siempre fue, es y será hermoso, valioso y perfecto, por donde quiera que lo veamos. Si te es necesario recordar lo aprendido en estas clases, búscalas en Facebook y en YouTube.
Vuelvo contigo, Nehemías. Gracias, Yurak, por siempre estar pendiente de las tendencias. Vamos a un corte y regresamos con más de este noticiero. No le cambies, quédate con nosotros. Estamos de vuelta en este noticiero NotiBiblia. El clima ha estado inestable los últimos días. Por eso, vamos contigo, Nancy, y tu reporte meteorológico. Gracias, Nehemías, y saludos hasta el estudio. El reporte de clima para las principales ciudades del mundo son las siguientes. Para la Ciudad de México tendremos una mínima de 20 y una máxima de 28. Para Santiago de Chile, una mínima de 18 y una máxima de 25. Para Buenos Aires se espera una mínima de 22 y máxima de 30. Parece que serán días muy agradables para pasarla en familia y disfrutar de un buen asado. Recordando lo que sucedía en el tabernáculo, no podemos dejar de imaginarnos el calor que se sentía al acercarse al altar de bronce. Recuerda que el fuego tenía que estar encendido todo el día durante todo el año y lo suficientemente caliente para consumir la carne y lo que se ponía sobre él. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Presta mucha atención. ¿De qué es tipo el bronce en la Biblia? Tienes 10 segundos. Respuesta: el bronce es tipo de la justicia divina. El bronce también representa el carácter y el justo juicio del Dios eterno. Juicio que Dios exige debido al pecado. Por eso llevaban animales al altar. Siguiente pregunta. ¿Por qué ya no tenemos nosotros que sacrificar animales por nuestros pecados? Tienes 10 segundos. Respuesta: porque el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo en la cruz por mis pecados. Una vez y para siempre fue aceptado por Dios. Recuerda que por creer en el Señor Jesús como tu Salvador, por su sacrificio, Dios te ha hecho su justicia en Cristo Jesús. Siguiente pregunta. Completa el versículo que memorizamos esta clase. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció, por nosotros lo hizo
para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Muy bien, tienes 10 segundos para recordar este versículo completo. Vamos a poner las palabras que faltan en pantalla y podemos repetirlo juntos. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Siguiente pregunta. El altar de bronce estaba en medio del patio o el atrio del tabernáculo. Había una cerca de color blanca hecha de lino que rodeaba precisamente el tabernáculo. ¿De qué nos habló esta cerca? Tienes 10 segundos. Tiempo. La respuesta es que esta cerca nos hablaba del tipo de vida que Dios requiere del ser humano para poder estar con Él. Una vida limpia, sin mancha y resplandeciente. Esta cerca separaba a todos los pecadores de la presencia del Dios Santo. Había una puerta del tabernáculo abierta al que deseara acercarse a Dios. ¿Qué necesitaban llevar aquellos que quisieran cruzar esa puerta? Tienes 10 segundos. Tiempo. Necesitaban llevar un animal para que muriera en su lugar. El Señor Jesús murió por el pecado y resucitó de los muertos para hacernos justos ante Dios. Ahora Jesús viste de su justicia a los que creen en Él. Si ya has creído que Jesús murió y resucitó por ti, confiésalo delante de los que te rodean por medio de tus palabras, de tus actitudes y de tus acciones al testificar a otros. Vamos con la siguiente pregunta. Completa el versículo que memorizamos esta clase. 1 Juan 4:15. Todo aquel que Jesús es el Hijo de Dios, Dios en Él y Él en Dios. Tienes 10 segundos para recordar las palabras restantes. Tiempo. Las palabras aparecerán en pantalla y vamos a decirlo juntos. 1 Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. 1 Juan 4:15. Seguramente que los sacerdotes necesitaban hidratarse constantemente debido al calor que se generaba en el altar de bronce y que les recordaba a los israelitas sobre el juicio de Dios. Qué bueno que ya no tenemos que pasar por ello y gracias a Jesús que sufrió en nuestro lugar. Ahora nos toca compartir de Jesús en todo lugar, a la hora que sea y con el clima que haya. Así que regreso contigo al estudio Nehemías. Muchas gracias, Nancy, por tu aporte en este día. Vamos a otro corte y regresamos. Que
Estamos de regreso en tu noticiero NotiBiblia. Estamos repasando un poco de lo aprendido durante estas clases. Qué privilegio es poder conocer más sobre el Señor Jesús. Hemos aprendido mucho sobre lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros y sobre lo que hace en nosotros cada día. Él es el único que puede acercarnos a Dios y el único que puede justificar, es decir, declarar justos a nosotras las personas. Si no has sido perdonado de tus pecados, sabe que estás apartado de Dios y que eres su enemigo. Solo al creer que Jesús murió por tus pecados, serás reconciliado con Dios, o dicho de otra manera, su amigo. Y mucho más, su hijo. ¿Crees esto? Si necesitas saber más al respecto, habla con nosotros. Nuestras líneas te están esperando. Mientras tanto, vamos contigo, Roal, y los deportes. ¿Qué nos tienes? Gracias, Demías. Sin duda que practicar un deporte es algo que nos alegra y nos motiva a mantenernos en movimiento y saludables. Es algo que requiere de gran coordinación y de mucha habilidad que se va desarrollando desde la infancia. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras que practicar ese deporte con los ojos vendados? Hoy quisiera mencionarte algunos deportes para personas ciegas. Por ejemplo, el ajedrez, el atletismo, el ciclismo, el esquí, el fútbol y muchas más. Algunos de ellos han estado presentes en los Juegos Paralímpicos. Sin lugar a dudas que no se necesita la luz para poder practicar un deporte, pero es por medio de la luz que podemos darnos cuenta de muchas cosas. En el tabernáculo fue necesaria para alumbrar cada día el lugar santo por medio del candelabro. Tomamos una clase para aprender sobre la fuente de donde se producía la luz, el aceite. Pregunta número 1. ¿De quién es tipo el aceite en la Biblia? Tienes 10 segundos. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo trabajaría junto con el Señor Jesús en la obra de redención del hombre. Pregunta número 2. ¿Cómo trabajó el Espíritu Santo en la vida de Jesús cuando vino al mundo? Tienes 10 segundos. Llenándolo y dándole su poder para hacer cosas especiales. Jesús solo pudo haber venido al mundo y hacer todo esto sin el poder del Espíritu Santo. Pero hay algo que el Señor nos mostró, la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si ya has sido perdonado de tu pecado, vive agradando a Dios en el poder del Espíritu Santo, siendo útil para la labor a la que Dios te ha llamado. Pregunta número 3. Completa el versículo que memorizamos esa clase, que fue Gálatas 5:25. Si por el Espíritu andemos también por Él. Tienes 10 segundos. Pondremos las palabras que faltan en la pantalla y lo repetiremos juntos. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Pregunta número 4. Jesús es el mayor ejemplo para nosotros de servir a Dios. En el tabernáculo había una persona elegida por Dios y encargada de representar al pueblo delante de Dios, mostrando al pueblo lo especial que es servir a Dios. ¿Cómo se le llamaba a ese hombre? Tienes 10 segundos. El sumo sacerdote. Este hombre cumplía 3 funciones: mediar o hablar a Dios en favor de otro, reconciliar o volver a tener amistad, y santificación, vivir intencionalmente apartado del pecado. En la frente llevaba una lámina de oro que decía Santidad a Jehová. Pregunta número 5. Completa el versículo que memorizamos esa clase. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más que los cielos. Tienes 10 segundos.
Pondremos las palabras que faltan en la pantalla y lo repetiremos juntos. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Pregunta número 6. Jesús, nuestro sumo sacerdote, tiene representantes aquí en la tierra. ¿Quiénes son? Tienes 10 segundos. Los hijos de Dios, por haber recibido al Señor Jesús como su Salvador. Ahora que Jesús es tu Salvador, Él te ha hecho un sacerdote para Dios. Puedes orar a Dios en favor de otra persona, hablar de Jesús a otros para que sean reconciliados con Dios y dar ejemplo de vivir una vida apartada intencionalmente del pecado para Dios. No olvides que no estás solo. Dios mismo vive en ti y te da su poder. En este mundo de obscuridad puedes mostrar a otros la luz de Dios, siéndole útil en el poder del Espíritu Santo. Volvemos contigo, Nehemías. Sin duda, Roal, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos que nos llene para que trabajemos para Dios de manera excelente, así como Bezaleel y mucho más, como el Señor Jesús, el sumo sacerdote perfecto. Vamos a un corte y ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Veamos sobre los últimos dos muebles del tabernáculo. Hablamos sobre el altar de oro que estaba en el lugar santo, antes del velo y frente al arca del pacto. Sobre este altar se quemaba incienso. Siguiente pregunta. ¿De qué es figura el incienso en la Biblia? Tienes 10 segundos. Tiempo.
de la oración. Orar es hablar con Dios. Y Dios se agrada únicamente de las oraciones de aquellos que somos sus hijos. Aprendimos que el mismo Señor Jesús ora por nosotros, intercede por nosotros. Y por lo que hizo en la cruz nos ha dado el permiso de acercarnos a Dios y orar, acto que Dios recibe agradable como el incienso. Pregunta número 2. Completa el versículo que memorizamos esa clase. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio es decir, fruto de labios que su nombre. Tienes 10 segundos. Tiempo. Pondremos las palabras que faltan en pantalla y lo repetiremos juntos. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Si Jesús te ha reconciliado con Dios, acércate a Él por medio de la oración en todo momento. La oración es la forma que tenemos tú y yo de hablar con Dios y decirle lo que sea que haya dentro de nosotros. Puede ser gratitud, petición o alabanza. Pero también es necesario vernos a nosotros mismos de la manera en que Dios nos ve. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde puedo saber cómo me ve Dios? Tienes 10 segundos. Tiempo. La respuesta es en la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia es como un espejo que me muestra qué debo confesarle a Dios. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué significa confesión? Tienes 10 segundos. Tiempo. Confesión es estar de acuerdo con Dios. Ver el pecado como Dios lo ve. A Dios no le agrada el pecado, lo ofende. La palabra de Dios te ayudará a conocer mejor a Dios para poder vivir mejor para Dios. El sacerdote debía lavar constantemente sus manos y sus pies en la fuente de bronce, también conocida como el lavacro, para mantenerse limpio ante Dios. Por haber recibido a Jesús como tu Salvador, como sacerdote de Dios, examínate cada día a la luz de la palabra de Dios. Completa el versículo que memorizamos esta clase sobre el lavacro, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, no, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará. Tienes 10 segundos. Tiempo. Pondremos en pantalla las palabras que faltan y lo repetiremos juntos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ahora sí, tenemos todos los muebles o utensilios del tabernáculo ya formados, ya estudiados y listos para ser ubicados. Te dejamos el enlace para que realices la siguiente manualidad con tus familiares y amigos. Hay una sola entrada o puerta a la presencia de Dios, y el Señor Jesús es la puerta. Hay una sola manera de ser aceptado por Dios, el altar de bronce que es la cruz de Cristo. Solo si crees en el Señor Jesús como tu Salvador, podrás continuar acercándote a Dios, confesando tus pecados cada día, para ser cada vez más como el mismo Señor Jesús. Esto al lavar tus manos y tus pies en el lavacro, que es figura de la Biblia, que te ayudará a reconocer esos pecados. Para ello, necesitas al Espíritu Santo, y Él, junto al Señor Jesús, entra a tu vida, vive en ti, para alumbrarte, guiarte, enseñarte y transformarte poco a poco, como lo aprendimos en el candelabro. Dios te sostendrá siempre. De esto hablamos en la mesa de los panes de la proposición, y escuchará tus oraciones con agrado al ser guiadas por el mismo Espíritu Santo, como lo vimos en el altar de oro. El Señor Jesús te acompaña hasta el lugar santísimo donde está el arca del pacto, que es la misma presencia del Dios único, vivo y verdadero.
podemos finalizar diciendo nuestro versículo lema de toda la serie sobre estas clases del tabernáculo, Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. ¿Te das cuenta qué es lo que forman los muebles del tabernáculo desde el arca del pacto hasta la puerta? Forman una cruz. El Señor Jesús te acompaña en todo ese trayecto, pues el Señor Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie puede acercarse siquiera un poco a Dios sin la compañía del Señor Jesús. Dios quiere llegar a ti y quiere que tú te acerques a Él. Dios ha dado el camino para que puedas acercarte a Él. Jesús, el perfecto Hijo de Dios, Dios Hijo, es el camino que lleva al Padre. En Juan 14, 6, Él mismo dijo, vamos a repetirlo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Creerás entonces en el Señor Jesús el día de hoy para acercarte a Dios en plena confianza de recibir el perdón de todos tus pecados? Y esto ha sido todo por hoy. Un gran repaso para 8 grandes lecciones. No olvides dejar tu comentario ni tu me gusta. Suscríbete a nuestras redes sociales. No dejes de sintonizar este tu noticiero NotiBiblia, el que te lleva las noticias hasta la comodidad de tu hogar. Y no aceptes imitaciones. Hasta la próxima. Cuando ora a veces Dios dice sí, cuando ora a veces Dios dice espera, a veces Dios dice no y es por causa de su amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando inclino mi cabeza Dios está, cuando oro con amigos Dios está, cuando pido me haga sabio me responde con amor, porque siempre Dios contesta la oración. Cuando todo es difícil Dios está, si la vida me asusta Dios está.